Creo que si estamos aquí es porque Dios quiere hacer algo con Peñasco. Creo que Dios nos haya tomado la molestia de traernos, de soportar y de ayudarnos en todo esto para solamente venir y cumplir, sino creo que Dios tiene pendientes con Peñasco. Dios tiene cosas por cumplir con la ciudad de Peñasco. Dios tiene cosas por cumplir en tu vida, con tu casa, con tu familia, con tu generación. Déjame decirte esta mañana que aquí no se acaba el camino de tu vida ni de tu generación. Aquí no termina tu vida, aquí no termina tu propósito, aquí no termina, como decía el pastor, en el desierto no termina, sino que apenas está comenzando, sino que apenas está agarrando vuelo, apenas está agarrando fuerza. Y yo vengo a decirte esta tarde que no se ha acabado todo aquí, apenas va empezando la historia para Peñasco. ¿Alguien puede creerla en esta tarde que la historia apenas está comenzando sobre Peñasco, sobre tu casa y sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre lo que Dios ha preparado y ha llamado para ti? Y quiero que me acompañes al libro de Juan 4, versículo 13. Leemos desde el 11 al 14. Y cuando lo tengas, di amén. Reciban saludos primeramente de Iglesia Lugar de Encuentro, donde Dios me dio la oportunidad de estar pastoreando con mi esposa. Pero también reciban saludos de Jorge Witt. Dijo: salúdame a la iglesia, a los pastores, pero también salúdame a Jonathan. Así que reciban saludos de parte de Jorge. Y escucha lo que dice Juan 4, del 11 al 14. Y creo que es una historia que todos conocemos. Dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta. ¿Para qué? Para vida eterna. Y creo que todos conocemos la historia de esta mujer, y todos conocemos este pasaje. Pero antes de entrar a ello, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos ante un problema o ante una situación o una circunstancia y lo primero que hacemos es buscar la solución? Es lógico, ¿no? Claro que lo primero que harás será buscar la solución, porque es un problema y necesitas solucionarlo. Y es obvio que lo primero que nosotros hacemos ante una situación adversa o ante algún problema o una circunstancia que no es de nuestro agrado, que se sale fuera de las normas de lo que nosotros pensamos, creemos o queremos que suceda, buscamos una solución. Y para los buenos cristianos, la forma de buscar es que orar, ¿sí o no? Y empezamos a orar para que Dios solucione de alguna forma el problema que tenemos. Vemos que hay un problema en casa con mis hijos y me pongo a orar para que Dios de alguna forma u otra solucione el problema con mis hijos. Y tengo un problema en mi matrimonio y lo primero que hago como buen cristiano es orar para que Dios traiga una solución sobre mi matrimonio, y etcétera y etcétera. Y siempre ante un problema tendemos... ¿Están grabando, verdad? Y perdón, me voy a quedar, que soy de los que suelen moverse por todas partes. Y tendemos a orar para que Dios traiga la solución de alguna forma. Y vemos la grandeza del problema en casa, en la iglesia, en nuestra ciudad, y nuestra reacción es orar por una solución. ¿Cuántos se han dado cuenta de la problemática en Peñasco? De lo que necesita Peñasco. Y nos ponemos a orar, a buscar una solución. En un momento
de una problemática. En un momento donde había una adversidad, Dios preguntó a Isaías una pregunta confrontadora y le dijo: ¿a quién enviaremos? Era una pregunta retórica. Era el único que estaba ahí. Como decía el pastor, era el único en el desierto. Y Dios está conversando con Isaías porque sabe que hay un problema, una necesidad. Y Dios está viendo a Peñasco y te está viendo a ti, y parece que eres el único. Y te está viendo en medio del desierto y que hay un problema, que hay una ciudad que necesita avivamiento. Y Dios hace una pregunta, Él dice: ¿a quién enviaremos? Y muchas veces estamos sentados en el desierto y no hay nadie más, y escuchamos que Dios pregunta: ¿a quién vamos a enviar? Y Dios te hace una pregunta para desafiarte, para inspirar algo dentro de ti, para despertar algo en tu vida. Y de repente está Dios con Isaías y le dice: ¿a quién vamos a enviar? Y de repente Isaías no volteó o buscó a alguien y dijo: envíame a mí, yo lo hago por ti. ¿Quieres que despierte una ciudad como Peñasco? Dime qué tengo que hacer y lo hago. Dime cuántas horas tengo que meterme a orar y me meto a orar. Dime cuántos días de la semana tengo que ayunar y me pongo a ayunar. Dime cuánto tiempo tengo que buscarte en la palabra y yo lo hago. El heme aquí fue la respuesta de gratitud y de adoración de un corazón de un hombre que sabía todo lo que Dios había hecho por él. No titubeó porque sabía lo que Dios había hecho por él. Y dijo: heme aquí, yo me la rifo por ti, yo le entro por ti. ¿Han escuchado el avivamiento de Azusa? El pastor que explotó la burbuja se llamaba William J. Seymour, un morenito. Él no fue el que lo causó, él simplemente fue el que Dios escogió para que le picara la burbuja. Frank Bartleman, que fue el del que sacaron toda la historia, él y un grupo se empezaron a orar, y él mandaba cartas a Gales, a Evan Roberts, para saber cómo inspirar este avivamiento. Y estaban orando tanto: tal vez tú no vas a ser el de la burbuja, pero vas a ser el que esté de rodillas, y por ti va a llegar el avivamiento. Y de repente William J. Seymour llega, lo mandan traer de Texas, si no mal recuerdo, con él y con su familia. Y este hombre empieza a hablar del Espíritu Santo. Y a la iglesia que le hablaron para que pastoreara, llega el primer domingo, empieza a hablar del Espíritu Santo. Al siguiente domingo llega para volver a predicar y las puertas estaban con cerrojo. Se vino desde Texas con toda su familia, abandonó todo. Y de repente este hombre está orando por avivamiento también. Y llega con un amigo pastor y le dice: no sé qué está pasando, dice, pero no está sucediendo nada. Nada está pasando. Y le pregunta a su amigo: ¿cuánto estás orando al día? ¿Cuánto crees que oraba? Y le dijo: 8 horas. Y todavía el pastor le dice: creo que necesitas orar más. ¿Qué 8 horas de su vida estaba entregando William J. Seymour para Dios? ¿Las del sueño? ¿Las del trabajo? ¿Las de su familia? Él dijo: heme aquí, cueste lo que cueste. Y Dios le pregunta a Isaías en un momento de dificultad: ¿a quién vamos a enviar? Y Dios está volteando a ver a Peñasco, a esta casa, y le está preguntando: ¿a quién vamos a enviar? Iglesia, fuente de fe y esperanza, ¿a quién enviaremos? ¿A quién vamos a levantar para despertar el avivamiento sobre Peñasco? ¿A quién vamos a enviar para rescatar a la juventud? ¿A quién vamos a enviar para restaurar los matrimonios? ¿A quién vamos a enviar? ¿A quién escogemos? Dice Dios.
Y vemos el problema y buscamos la solución sin saber que Dios nos puso a nosotros como la solución. ¿Y cuántas de las veces oramos por una solución sin saber yo soy la solución? Yo soy la solución. No somos una opción, somos su decisión. Yo vengo a decirte, iglesia, fuente de fe y esperanza, no fuiste una opción, pastores, no fueron una opción, fueron la decisión de parte de Dios para Peñasco, para despertar un avivamiento y una generación. No son la opción, son la decisión de Dios. Dios decidió. Así que cuando venga la adversidad, díganle al diablo, yo soy la decisión de Dios. El problema es que el ruido o el estruendo del problema roba nuestra atención y creamos, roba nuestra atención y empezamos a creerle más al estruendo y a la problemática que ante lo que Dios ha hablado. Y nuestros ojos se cierran ante quien está delante de nosotros. Y escucha, cuando Dios llega a Samaria, dice la Biblia que era necesario que Él llegara. Le era necesario, dice la Biblia. De repente Jesús va caminando y dijo, ¿saben qué? Estoy cansado. Y se sienta en el pozo y les dice a sus discípulos, váyanse ustedes, busquen de comer. Y hay momentos en donde Dios prepara todo solamente para tener un encuentro con nosotros. Y sabes, Dios está diciendo, es necesario que pase por Peñasco. Y el Espíritu Santo está diciendo, en esta temporada es necesario que llegue a Peñasco. Y Jesús llega y se sienta, y Él sabía que la mujer samaritana iba a llegar a cierta hora, a cierto tiempo. Y cuando la mujer llega, sabes que cuando tú y yo tomamos de la fuente, nos convertimos en la fuente. Te lo voy a explicar. Y llega la mujer samaritana y quiere sacar agua, y todos conocemos la historia. Jesús le pide y hay un intercambio de palabras, pero pues después llegamos a este pasaje que te leí. Y Jesús le responde a la mujer, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y la mujer le dice a Jesús, dame de esa agua. Y de repente Jesús empieza, como decía el pastor, a vertirse sobre la mujer. Empieza a derramarse sobre la mujer de manera que trae una sanidad emocional, espiritual y mental sobre su vida. Y la mujer lo que hizo fue agarrar el vaso de agua y pegarle un tragote, porque la mujer tenía sed. Y cuando estamos en el desierto, Jesús llega como un vaso de agua para decirte, quiero darte de beber, quiero vertirme en ti, no solamente para solucionarte la vida a ti, para que tú entiendas que ahora tú eres la solución. Y Dios está pasando por Peñasco con un vaso de agua para darle de beber a Peñasco, no solamente para solucionarle los problemas a Peñasco, pero para que Peñasco se convierta en la solución. La mujer no era el problema, era una solución. Ella no era el problema, era la solución. Pero la vida se encargó de hablarle mentira, pero llegó su verdad. Tú eres la solución. ¿Y qué tanto se ha encargado la vida de mentirte? Y la mujer se creyó las mentiras del mundo, pero de repente llegó su verdad para recordarle lo que ella es y lo que representaba. Y la mujer tomó de la fuente
Y cuando tomamos de la fuente, nos convertimos en la fuente. En otras palabras, tú y yo ahora somos el vaso que la gente está esperando beber. Sabes que tú eres un vaso. Jesús dijo: te convertirás en una fuente que salpica para vida eterna. Hay gente que está esperando beber del agua que se supone que debamos de llevar. Hay gente que está esperando a que tú te llenes. Hay gente que está esperando a que tú abras la puerta de tu casa para entrar corriendo y recibir su sanidad. Jesús dijo: yo soy la puerta, y todo el que entra por mí comerá y se saciará en mi pasto. Y de repente ves más adelante y Pablo dice: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y si ahora Cristo vive en ti y vive en mí, nosotros nos convertimos en la puerta. Y hay gente que está en fila esperando que tú y yo abramos la puerta, porque tenemos algo que entregarles. Y cuando bebemos de la fuente, tú y yo nos convertimos en la fuente y entendemos que yo no soy el problema, soy una solución para mi ciudad. Y yo quiero decirte: eres la solución para Peñasco. Eres la solución para los matrimonios, para la juventud. Eres la solución para los hombres, para las mujeres. Hay gente que está esperando tomar del agua que tú eres. La gente está esperando que tu vaso se llene para tomar de él. Ya voy terminando. Escucha, Jesús dijo: y te convertirás en una fuente que salpica para vida eterna. ¿Y alguna vez te has preguntado cómo es eso? La mujer samaritana tomó del agua. Y cuando tomó del agua, hizo uso con la información que recibió. Y dice la Biblia, si lees más adelante, que lo llevó a su gente, lo llevó a su pueblo, ¿sí o no? Y dice que lo lleva al pueblo y les habla y les empieza a decir: hay un hombre allá que me acaba de declarar todo lo que ha sido mi vida. Me parece como que ese es el Cristo. Y de repente todo el pueblo empieza a creer por causa de las palabras que habló esta mujer, y salen corriendo ante Jesús. Pero ¿qué fue lo que pasó? La mujer se convirtió en una fuente que empezó a salpicar para vida eterna. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Habló. Algo pasa cuando tú y yo hablamos desde lo que Dios ha puesto en nosotros. Hay un secreto cuando sabemos hablar. Escucha, cuando sabemos, no cuando hablamos. Cuando sabemos hablar. Una palabra de Dios tiene la potencia de hacerlo todo. Una. Él le dijo a Lázaro: ven fuera. Una palabra. Y cuando tú y yo sabemos hablar, por eso Jesús dijo: yo no hablo, ¿qué dijo? Por mi cuenta, hablo todo lo que escuché de mi Padre. ¿Sabes cuál fue el secreto de Jesús? Hablar todo lo que él había escuchado. Porque hay una fuerza, hay un secreto cuando nosotros hablamos todo lo que hay en nosotros de parte de Él. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo hablamos? ¿Sabes que inconscientemente escupimos? Que tenga oídos para oír, que escuche. Y lo que hablamos lleva el ADN de lo que somos. Escucha. Cuando tú y yo hablamos, inconscientemente estamos escupiendo. ¿Y sabes qué hay en la saliva? ADN. Y cada vez que tú y yo hablamos, estamos salpicando. Somos una fuente.
Pero Dios dijo, serás una fuente que salpica para vida. Es decir, hay momentos en donde no estamos salpicando para vida. Pero Él dijo, pero cuando tomes de mí, cuando te atrevas a agarrar el vaso en medio de tu desierto y digas, estoy cansado, estoy harto del que el diablo se salga con la suya con mi ciudad. Estoy harto de que el diablo se salga con la suya con mis hijos, con mi generación, con mi matrimonio, y le pegas el trago. Digo, te convertirás en una fuente que salpica para vida eterna. Porque cada vez que tú y yo hablamos, salpicamos con nuestra saliva. Y lo que salpicamos habla del ADN que está en nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? La mujer le pegó el trago. Entonces ya no era la mujer, era la presencia de Dios viviendo en la mujer. Y cuando tú te llenas de la presencia de Dios y empiezas a hablar, hay vida que se empieza a desatar sobre la ciudad. Y cuando tú y yo le peguemos el trago, cuando fuente de fe y de esperanza le pegue el trago delante de la presencia de Dios y empiecen a hablar, algo va a empezar a crecer sobre Peñasco. Porque no serán tus palabras ni tu ADN, será el ADN de aquel que formó los cielos y las estrellas. Porque ya no depende de ti, depende de aquel. Y la mujer, y con esto quiero terminar, y la mujer corrió a su pueblo. Y escucha lo que dice. Versículo 39. Escucha. Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de ¿qué? De la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de su palabra. Y ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Cuando tú y yo tomamos de la fuente, nos convertimos en la fuente. Y aquellos que estoy salpicando es el ADN de aquel de quien viene y proviene el agua. Escucha, ¿quieres que Peñasco se enamore? Enamórate tú. ¿Quieres que ellos sufran avivamiento? Sufre avivamiento tú. ¿Quieres que ellos se apasionen? Apasionate tú. ¿Quieres que ellos busquen a Dios? Búscalo tú. Escucha, la mujer llegó y empezó a platicarles de todo lo que había hecho Dios con ella, y empezó a salpicar vida. ¿Y sabes qué ocasionó? Dice que cuando llegaron con Jesús le rogaron que se quedara. Cuando tú y yo nos metamos a la presencia de Dios y les hablemos las palabras y todo lo que Dios hace, habrá un Peñasco que le ruegue a Dios a que se quede con ellos. ¿Quieres que haya un Peñasco que le ruegue a Dios? Empieza a meterte tú. Mi encuentro inspira el encuentro de otros. Y la mujer llegó y solamente les dijo lo que había hecho. Y la gente corrió con Jesús. Le dijeron, quédate por favor con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Te imaginas la potencia que puede tener esto en tu casa? Ponte a pensar un momento. Estoy batallando con mis hijos, pégale el trago. Estoy batallando con mi esposa, pégale un trago. ¿Te puedes imaginar? Y no digas nada. Y de repente vas a ver que Él está rogando ir a la iglesia. Necesito a Dios. Estoy teniendo problemas con mis hijos, pégale un trago. Y de repente te darás cuenta que ya no tendrás que invitarlos tú, ellos te invitarán a ti. Ma, ¿a qué hora nos vamos? Mamá, se está haciendo tarde.
¿Y qué le picó? ¿Qué bicho raro le picó a este? Es que le pegaste el trago. ¿Quieres que Peñasco empiece a rogar por Dios? Pégale el trago. Abrimos una célula y con esto termino. Y el primer miércoles llegó una señora con su nieto. Tiene como unos 6 años, yo creo 7, 8 a lo mucho. Y llegó con las manos vendadas. Y la señora nos empezó a platicar que se lo quitó a su bisnieta. Es su bisnieto y se lo quitó a su nieta porque el padrastro del niño le quemó las manos en el comal y las tenía todas quemadas. Y el niño no hablaba, el niño parecía que estaba ido. Y nos dijo: queremos que oren por él. Oramos por él. A la siguiente semana el niño llega sin vendas. Dijo: no sé lo que pasó, pero a los días el niño solo se quitó las vendas y las manos las tenía como si nada. Y de repente el niño que no hablaba y que no tenía que no quería tener contacto con la gente, de repente empezó a jugar. Y ahora es él el que desde las 5 de la tarde me está diciendo: abuelita, ¿cuándo nos vamos a ir a la célula? Abuelita, se nos va a hacer tarde. Cuando tú y yo empezamos a pegarle tragos a la presencia de Dios, inconscientemente metemos a otros en avivamiento y ellos mismos nos empezarán a rogar: ¿cuándo vamos a ir con aquel que me sanó? ¿Cuándo iremos con aquel que me ama? Él está aquí. Y Él está sentado sobre Peñasco y te está diciendo: yo quiero darte. Alguien necesita. Yo voy a contar a 3. Escucha, y quiero que te vengas corriendo, porque Dios va a hacer algo contigo. Porque te dará de beber tanto que la gente no te reconocerá. Que cuando le pegues el trago, en esta semana te lo profetizo, que empezarán a suceder cosas en tu casa, empezarán a suceder cosas en tu familia, con tus hijos. Hay enfermedades que se van a ir en esta tarde a causa de que le pegaste el trago. No a lo que trae Isaí, sino con quien viene Isaí. Porque ahora vino aquel que fundó los cimientos de la tierra. Alguien necesita un trago. Yo voy a contar a 3 y quiero que te vengas corriendo. 1,